Eso ya nos lleva a entender el reportaje temático, pero ¿qué pasa con el reportaje de problemática? Que tiene obviamente elementos fundamentales también para entender uno a uno. Vamos a ver, como hicimos con el pasado, un reportaje, vamos a dividirlo en pedazos y vamos a iniciar con este reportaje que en este caso tendrá que ver con la velocidad, con los carros y en este caso puntual en Chile, con los piques ilegales y callejeros. ¡A correr! Hagamos un poco la brilla que los chicos sigan corriendo. Bueno, y aquí como ven, nuevamente llega Carabineros. ¡Vamos, todos para la pista, para la pista! Pero dime, ¿a dónde chocaron? Ya, pero dime qué calle están. Guarda la cámara, perrito, guarda la cámara. Muy bien, esta primera parte de presentación del reportaje es un asunto como más ilustrativo. Esa presentación por lo general la hacemos con una narración. En este caso no se hizo, fueron como unas imágenes que recogieron como de el proceso de lo que sucedió cuando hicieron ese reportaje como tal, elementos que nos muestran un poquito, que nos dan como ese abrebocas de qué es lo que podemos esperar. Y finalmente esa es la presentación de un reportaje, qué podemos encontrarnos con. Aquí lo hicieron visualmente, pero también funciona, también vale como una presentación, como un abrebocas, una suerte de introducción que nos permita, como les dije, entender un poco de qué va a ir el producto o el reportaje que vamos a ver. Vamos con la siguiente parte. A fines de enero recibimos una denuncia. Vecinos del sector del Parque Industrial de San Bernardo manifiestan su molestia por concurridas carreras clandestinas que alteran la tranquilidad del sector. Se trata de cientos de jóvenes y adultos que se reúnen frecuentemente en el lugar para practicar lo que consideran una disciplina deportiva, piques de cuarto de milla. Yo a veces llego muy tarde de mi trabajo y antes no había problema, los colectivos y los taxis entraban para acá y ahora no entran para acá, uno tiene que entrar caminando. Y es riesgoso en la noche porque las carreras se han dedicado a asaltar a la gente en la noche y a la gente ya no quiere venir para acá tarde o salir muy temprano por el tema que ellos pasan aquí y es demasiado peligroso. Aquí viene toda clase de gente, toda. Desde la alta alcurnia hasta el más ratón del Mercedes-Benz, BMW, Audi, hasta el Fiat 600. Los vecinos están atemorizados y por eso ocultan sus rostros. Se sienten cansados de que cada semana y hasta altas horas de la madrugada estos jóvenes echen a andar los motores para impresionar a la multitud. Desde uno de los galpones industriales del sector realizamos las primeras grabaciones. A la distancia se ven movimientos que a juicio de los vecinos denunciantes muestran consumo de alcohol y drogas. Yo he visto de todo. He visto droga, he visto alcohol, he visto accidentes, han quebrado postes, rompen los vehículos, vienen en 4x4, las RAV4 sobre todo, las demuelen aquí prácticamente y después se desmantelan y a menudo dejan vehículos desmantelados acá. Muy bien, y aquí ya empezamos a adentrarnos en la problemática. Lo primero es conocer obviamente por qué es una problemática, qué es lo que está pasando, y al conocer qué está pasando, pues tenemos que conocer obviamente uno de los implicados alrededor de eso. Eso nos lleva a conocer una de las caras de la moneda, ¿cierto? Uno de esos lados de los que les hablaba ahorita, que una problemática siempre tiene varios lados. Este es uno de los lados, y el lado justamente que la hace problemática por lo general es el denunciante, el que se está quejando, el que está inconforme, el que está molesto y el que pone como en evidencia el tema, ¿cierto? Si no existiera una molestia o una inconformidad, pues simplemente no se hablaría de un tema, y esto es lo que nos permite justamente esta parte, entender qué es lo que está pasando a partir obviamente de los implicados y en este caso entre comillas de los afectados. Aquí recuerden que es muy importante eso que les hablaba de verificar la información, de reunir varias fuentes para confirmar que no es un asunto aislado, sino que efectivamente si es una problemática y una problemática para poder que lo sea, tiene que ser algo que afecte a varias personas, no puede afectar solamente a una porque el problema de uno no tiene que ser el problema de todos. Entonces es muy importante tenerlo presente y pues claramente aquí
este cumple cuando nos muestran tres voces distintas que nos hablan del mismo hecho en particular. Vamos al siguiente elemento de este reportaje de problemática. Repentinamente observamos a unos muchachos que organizan el evento. Son los clandestinos de San Bernardo, un club deportivo que incluso cuenta con personalidad jurídica. Les planteamos los reclamos de los vecinos y deciden invitarnos a la pista. Una semana después, nos citan a la medianoche en un servicentro del sector sur, en donde planifican la jornada de carrera. Nuevamente, como un fin de semana más, nos vamos a las carreras de San Bernardo, a la Acacia, a hacer de esto un deporte. Vamos a practicar los cuartos de milla. Chiquillos, que nos vaya bien. ¡A correr! Nosotros éramos un grupo de 10, 15 personas que nos formamos hace 10 años atrás. Como un grupo de amigos y lo hicimos un club. Después Mersan lo cerraron, esto hace dos años y medio aproximado. Lo cerraron y al cerrarlo hubo mucha gente que quedó en las calles, sobre todo de los barrios populares, que no tenían cómo llegar a lo mejor a un recinto para correr, como son en su tiempo fueron los autódromos que tenía Vizcacha. Estamos tratando de sacar esto de las calles y llevarlo ya a un recinto, pidiéndole a las autoridades que nos puedan hacer un autódromo, fabricar un autódromo aquí en Santiago para la clase media o media baja, ya que si una empresa llegase a hacer un autódromo aquí, los costos serían muy elevados para los chicos que vayan a correr. Esta noche, el Parque Industrial de San Bernardo está fuertemente custodiado por carabineros. ¡Están controlando ahí abajo! Los clandestinos siempre tienen un plan alternativo. Hoy eligen una recta poco transitada en las noches. No en todos lados de esto, o sea, en otros lados donde hay pues tienes que pagar y todo. En cambio en este momento tú acá es gratis. Mundo tuerca, por espacio tuerca. Mis chicos siempre me han gustado las carreras, los autos, la forma túnel y todas esas cosas. A correr en todos lados, en la calle, en la avenida, en todos lados corremos. No solo acá, en el día, en la noche, el día domingo, en todos lados. ¿Y qué le dirías tú a los que no te dejan correr porque dicen que la vía pública es de todo? Es que la calle es para correr. Yo no, la adrenalina que uno siente es bacán. ¿Cachai? Eso, nada más. Estos dos jóvenes participan entusiastamente de las carreras. Se trata de Jorge y Carlos, dos nuevos corredores del grupo que se acaban de inscribir en el club. Llegamos al elemento del contraste, y el contraste es conocer la otra cara de la moneda, el otro punto de vista, entender un poco eso del otro lado, cómo se ve desde la otra orilla, por decirlo de alguna forma. En ese caso, y en este caso del reportaje de problemática, cuando tengo dos fuentes y ambas están como en un choque de alguna u otra forma, en una confrontación, yo tengo que darle igual tratamiento a las dos fuentes, no puedo privilegiar. Yo soy un vehículo de la información, yo no soy quien juzgo, y yo tengo que justamente mostrar ambos puntos de vista para que el televidente o el oyente sea quien, con sus propios argumentos, con todo lo que le he entregado, tome partido. Pero nosotros no podemos influenciarlo a él, sino que simplemente él es el que saca sus conclusiones. Y de alguna manera, aquí en este caso puntual, en este reportaje, nos muestran todo en una situación. Esa situación, o el entender cómo es que suceden las cosas, le da más verosimilitud al reportaje. A veces se puede lograr, a veces no tanto. Sin embargo, cuando yo puedo lograr captar en situación las cosas, obviamente estoy mostrando el contexto un poco más amplio, y estoy obviamente también en esa función de conocer de un lado y del otro cómo funcionan básicamente las cosas y cómo es que finalmente sí sucede o se da esa otra cara
cara de la moneda. Vamos con el siguiente elemento o el siguiente fragmento del reportaje. El cuarto de milla es una competición reglamentada y federada en muchos países. En Chile tiene seguidores que deben correr en el extranjero o bien en pocas fechas de autódromos regionales. Varios de sus cultores son dueños de talleres mecánicos que se dedican a la rectificación de motores. Partimos como todo el mundo, en las clandestinas. Y a raíz del tiempo esto se fue profesionalizando y afortunadamente tenemos, la verdad que son bastantes los kilómetros que se recorren, pero tenemos pistas donde pudiera correr, ya sea en La Serena, de repente vamos a Mendoza. Que estos autos están adecuados para usarse en la pista. Por ejemplo, con butacas especiales de carrera que son adecuadas para el cuarto de milla, cinturones especiales que te anclan bien al chasis del vehículo, jaula en caso de que tú te des vuelta, vidrios especiales como este que son para seguridad y neumático y todo ese tipo de cosas. 0300 es una organización que intenta normar esta disciplina. No estaría fácil ya que en Chile no existe una pista especializada en cuarto de milla. Netamente es una recta de 1000 metros donde se van a poder correr 402 metros y poder tener unos 600 metros para frenar. Hasta el momento hay autódromos, pero no fueron hechos para las carreras cuarto de milla. Se ocupan algunas rectas que tienen, pero las rectas se pueden correr 200 metros, 250 metros. Nosotros queremos que hayan 402 metros. Estos vehículos distan mucho de los que corren irregularmente en San Bernardo. Muy bien, aquí ya hablamos de la parte de análisis del reportaje. Aquí ya empezamos a confrontarlo con expertos, siempre hacerlo desde diferentes campos y perspectivas. Siempre ese análisis debe ser desde expertos. Nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos emitir juicios. Siempre será el experto quien entregue su opinión fundamentada, su opinión de conocimiento, y será él el que claramente diga que algo está bien o algo no lo está. Nosotros no tenemos esa facultad para decir quién tiene o no la razón. Eso, como les digo, depende del experto y en últimas depende de quien esté consumiendo el reportaje sacar sus propias conclusiones. Nosotros simplemente debemos dejar como todos los elementos sobre la mesa para que ellos tomen la decisión. Vamos con el siguiente punto del reportaje. Hoy día, lamentablemente, hay un operativo grande de Carabineros en el cual no pudimos correr en las pistas de San Bernardo. Nos vinimos como plan alternativa a correr aquí cerca de Maipú. Estamos en una pista larga, tratando igual de implementar los mismos sistemas de seguridad, medidas de seguridad precarias que tenemos, tratar de ordenar un poco el tema, hacerlo un poco seguro, hacerlo un deporte y ver que los chiquillos puedan correr y hacer de esto un deporte, porque no ocurra ningún accidente, Dios quiera no pase nada. ¿Qué pasa con la gente que quisiera usar este camino ahora? Si quisiera usar, no hay ningún problema, nosotros lo habilitamos para que lo ocupe, no tenemos ningún problema, o sea, no queremos incomodar a la gente tampoco, sabemos que esto es un espacio público y lo puede ocupar cualquier persona. Por lo mismo, si vemos un camión o vemos a cualquier transeúnte que venga en un vehículo particular, nosotros corremos a nuestra gente y que pasen por su camino. Se produce el tema del alcohol, de las drogas, sí, y un sinnúmero de otras situaciones que son las que habitualmente se están relacionando con estas actividades. Nosotros lamentablemente por estar en la calle, como te decía hace mucho rato, no podemos estar encima de la gente porque no es un espacio público, todos lo pueden ocupar, todos lo pueden criticar. Hagamos un poco la brilla que los chicos sigan corriendo. Bueno, y aquí como ven, nuevamente llega Carabineros. Ahora nos vamos al Parque Industrial de San Bernardo. ¡Sale, sale, sale! ¡Fuera! ¡Sale! Al llegar al Parque Industrial de San Bernardo para reanudar las carreras, el líder del grupo recibe una noticia. ¿Se quedó alguien? ¿Chocó? Sí, de frente. Camino a Los Pejos, ¿con qué calle? Dani. Dani, vete a la gente acá con los chiquillos, chocó un cabro, weón, con un camión de frente. Eso es lo que pasa, ¿cachai? Por estar arrancando de las policías, donde no tenemos un espacio. Creo que uno de los chicos de nosotros
o alguno de los chicos que practicaban este deporte chocó con un camión. Guarda la cámara, perrito, guarda la cámara. Bueno, en esta parte nos muestran más imágenes, más del desarrollo, desde otro punto de vista, en este caso puntual, obviamente, de lo que pasa con este grupo de personas que está haciendo los piques en las calles, que haciendo las carreras en las calles, cómo funcionan, cómo se da. Pero si ustedes van a ver ese mismo pedacito nos va a llevar al siguiente elemento que es muy importante. Los conductores de carreras clandestinas nos cuentan que cuando son sorprendidos son infraccionados habitualmente por estacionar en lugares indebidos, exceso de velocidad, ruidos molestos u otras faltas a la ley del tránsito. Por delitos son detenidos los que manejan en estado de ebriedad. Las calles y carreteras de Chile tienen una serie de normativas que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, los excesos de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, respetar cualquier señalética de tránsito, y las carreras clandestinas no cumplen con toda esa normativa, así que por definición están fuera de la ley, y como les mencionaba, no hay ningún tipo de protección para las personas que arriesgan su vida y arriesgan la vida de otros en carreras clandestinas, así que nosotros las reprochamos de fondo. Bueno, en esta parte de análisis que nos conducía justamente las imágenes anteriores, las que vimos que nos muestran un poco más la problemática, pues nos muestra otra perspectiva justamente de ese análisis. La parte anterior que vimos nos hablaba desde el aspecto deportivo, desde seguridad. Este ya nos habla desde el aspecto legal, por qué no se debe hacer eso y cuáles son los castigos en los que incurriría alguien cuando lo hace. Es otra de las formas, desde una voz experta, una voz, digámoslo así, como que conoce, nos entrega como otra forma de ver la situación. Recuerden que los reportajes de problemática están para entender, ayudarnos a entender la situación y para entender qué de lo que están diciendo los implicados es cierto y qué no. Y justamente ese análisis nos va a llevar como lentamente, nos va llevando como a ese camino. La prensa policial cubrió la noticia: 2 muertos en carreras clandestinas. En Avenida Lo Espejo con General Velázquez, este automóvil Suzuki Alto con 6 ocupantes fue impactado en un costado por un camión. Su conductor habría girado en U al ver una patrulla de carabineros. El dolor entre sus compañeros era evidente. Acaba de colisionar un camión que venía a exceso de velocidad por Avenida Los Espejos. ¿Por qué no controlan a esas personas que andan en exceso de velocidad y no a nosotros que estamos haciendo un deporte y tratando de sacar a los chicos adelante y no tratando de tomar droga ni nada de eso? ¿Qué es lo que hacen con todo esto? Que nosotros como club y como organización clandestina vamos a empezar a paralizar todas las carreteras de Santiago. Mire, hubo un servicio que se llevó a cabo en el sector de la 14 Comisaría, específicamente en el Parque Industrial, que tenía como finalidad, ¿cierto?, fiscalizar vehículos y prevenir las carreras clandestinas. En este caso puntual, consultado al personal de Carabineros que llega al lugar y que informa esta situación de manera preliminar, ellos manifiestan que no venían en persecución del vehículo, ya, sino que ellos venían en sentido contrario. Este es el funeral de Jorge Zúñiga, de 20 años. Conducía el pequeño vehículo. Es el mismo con que conversamos esa trágica noche. Iba a ser padre y era muy querido por sus compañeros del servicio militar, el cual había terminado de cumplir hace poco tiempo. Cuando me llevaba porque quería hacerme los sopaipillas, cortes sopaipillas. Cuando no, ahí mi mamá me pegaba siempre por la culpa de su risa. Cuando me iba a pedir permiso para ir a la disco, siempre íbamos a la disco con él. Lo que vamos a extrañar más de Jorge es la locura que tenía de verlo siempre leseando, escuchando su música. Al igual que Carlos Sea, de 18 años, a quien vemos acompañando a Jorge y que falleció la misma noche del accidente, compartían la misma pasión, sin medir el peligro de las carreras clandestinas. Y pues bien, ya en esta última parte hablamos de algo llamado las consecuencias, que es como la parte con la que cerramos el reportaje. ¿Qué es lo que puede pasar si sigue sucediendo? ¿Qué es lo que puede pasar si esto se sigue dando y no se da ningún tipo de solución?
Y en este caso puntual, pues la consecuencia fue bastante evidente. Tal vez no estaba planeado dentro del reportaje que sucediera, y sucedió, y fortuitamente, digamos, sirvió narrativamente para ponerlo, pero de alguna u otra forma lo que nos muestra este reportaje claramente es ese elemento que tiene que ver con entender desde el análisis que tiene un impacto directo con la consecuencia, ¿cierto? Es decir, la parte deportiva, la parte de seguridad, la parte legal, la parte de lo que se debe y no se debe hacer, nos lleva de alguna manera a entender la consecuencia como un desenlace que podría pasar si se sigue llevando a cabo esto. Y finalmente ese es como el objetivo de las consecuencias. No se busca tener un partido, pero sí de alguna manera proyectar según los datos, según las voces de los expertos, la situación. ¿Qué podría pasar, como les decía ahorita, si sigue sucediendo eso, si se sigue dando de esa forma? Y pues claramente ahí está la consecuencia. Pues bien, esto fue este video explicando un poco la dinámica de cómo se arma un reportaje, cómo se construye un reportaje, cómo funciona la lógica para yo entender un reportaje, y claramente con ejemplos un poco de desmenuzar los reportajes para entender lo importante de cada una de esas partes y cómo impacta en el relato completo, que es lo que finalmente queremos nosotros realizar. Un reportaje que nos entregue o una amplia mirada de una problemática, entenderla desde diferentes puntos de vista y entender todas las voces alrededor de ella, o entender el gran contexto y todo lo que está alrededor de un tema en particular. Así que espero que este video les haya servido para entender eso, y pues bien, de aquí en adelante que ya se arrojen a realizar sus reportajes.